módulo nos centraremos ahora en la tercera categoría del impuesto. El primer concepto que estudiaremos es la tercera categoría, la determinación de la ganancia bruta. En Argentina, como en otros países, existen diversas formas societarias que permiten llevar adelante un negocio o actividad. Ahora, ¿en qué difiere la forma societaria elegida en este impuesto? Sabemos que existen en Argentina sociedades de capital o sociedades de personas. De capital podemos anónimas o sociedades de responsabilidad limitada. Por ejemplo, en Argentina podemos encontrarnos con Arcor, con embotelladora de Coca-Cola o con otras empresas que tienen un quid particular y son una persona jurídica distinta de sus socios. Pero también nos encontramos con sociedades de personas, como pueden ser sociedades colectivas, sociedades de hecho, sociedades unipersonales, como por ejemplo una persona que tiene una despensa bajo su mismo nombre. En este caso, él es el que nos vamos a enfocar para la determinación de la tercera categoría. ¿Qué es lo que difiere una sociedad de capital y una sociedad de personas en el tratamiento del impuesto a las ganancias en tercera categoría? Justamente cuando estamos en una sociedad de personas, por ejemplo, una sociedad colectiva que tiene 4 socios con igual participación, si la ganancia de la empresa es, por ejemplo, de 100.000 pesos, cada uno de los socios, que son 4 en este caso, va a tributar el 25% de dicha ganancia en su declaración jurada particular. O sea, el socio número 1, cuando haga la liquidación de su ganancia, va a incorporar como ganancia de tercera categoría 25.000 pesos, que surge de hacer los 100.000 pesos por el 25%. Y así hará lo mismo el socio 2, el socio 3 y el socio 4. Es decir, que a la ganancia de esta sociedad que tienen de personas, esta sociedad que han constituido los 4, van a dividir la ganancia de acuerdo a su participación y la van a tributar en su declaración individual de ganancias. En cambio, en las sociedades de capital, como veremos más adelante, la sociedad tributa como una persona distinta de sus socios, bajo su propio quid y bajo su propia DDJ de ganancias. Ahora, ¿cómo se determina la ganancia en esta categoría? Acá vamos a distinguir de las empresas que tengan una registración contable, que lleven libros, y otra que no. Si la empresa posee un sistema contable, posee las registraciones, vamos a partir del balance contable que tenga la empresa y vamos a realizar los ajustes que determina la ley para llegar a un balance impositivo. En cambio, en el caso de que la empresa no lleve un balance, vamos a tener que realizar uno en base a la documentación que encontremos, ya sea de ventas, de gastos, de compras y toda demás información relevante. Pero es importantísimo que podamos realizar un balance impositivo, ya sea partiendo de la nada misma si no tenemos información, sino de los simples comprobantes, o si tenemos el caso del balance contable, que es la mayoría de los casos, empezamos a hacer los ajustes para llegar más fácilmente al balance impositivo, para el cual declararemos luego la ganancia distribuida entre sus socios. ¿Qué vamos a considerar en el caso de partir de un balance contable y llegar a un balance impositivo? Hay un montón de ajustes establecidos por la ley, pero yo me voy a referir a algunos hechos que encontramos en forma cotidiana para ver cómo es el tratamiento del impuesto a las ganancias. Uno de estos casos es el retiro. Es común que muchas veces los socios retiren de su propia empresa en mercadería, por ejemplo. En el caso de los retiros de los socios a efectos impositivos, se considera una venta gravada, o sea, se va a considerar una ganancia de la empresa y se va a realizar como si fuera una venta realizada a cualquier otra persona. También es importante el tema de los sueldos. Si un socio se atribuye un sueldo, o sea, se saca X cantidad de dinero mensualmente, el socio en este caso debe gravar en su declaración jurada este sueldo que se saca como en una renta de tercera categoría, porque no es de cuarta, porque en realidad no es que esté trabajando realmente en la empresa, sino que se está asignando un valor como en ganancia de la propia empresa de la que es parte. Otro de los casos particulares que vamos a ver en esta categoría es la adjudicación de bienes en el caso de la sucesión indivisa. Cada heredero o legatario debe incorporar a su declaración jurada individual la renta del bien que le fue adjudicado. Ahora vamos a considerar algunos aspectos en particular. Las deducciones personales, por ejemplo, son computables en la proporción a los meses, mientras sea sujeto pasivo del tributo.
También otra de las situaciones particulares es que los quebrantos impositivos del causante pasan a la sucesión indivisa y si queda un remanente va a pasar en proporción a los herederos. Y por último, las ganancias susceptibles de ser declaradas por el método de lo percibido pueden declararse a opción de los herederos en la última declaración jurada del causante o en las diferentes declaraciones juradas a medida que se perciben. Ahora sí, los invito a que trabajemos con una actividad que nos permita identificar cuáles son las rentas que integran esta categoría del impuesto a las ganancias. Para poder resolver la actividad propuesta, simplemente debíamos preguntarnos a qué categoría correspondía cada uno de los ítems de ganancia mencionados. A esta altura ya sabemos que existen 4 categorías distintas en el impuesto a las ganancias y en esta actividad simplemente debíamos reconocer cuál de las ganancias correspondía a tercera categoría. El concepto central que estudiaremos ahora es la tercera categoría, pero enfocado a las deducciones de esta categoría. Entonces lo que nos vamos a preguntar es cuáles son los gastos que podemos deducir en esta tercera categoría. Todos sabemos que en cada una de las categorías hemos tenido una ganancia bruta y luego hemos restado algunos conceptos para llegar a la ganancia neta, que es la que se va a recién grabar en el impuesto a las ganancias. Ahora veremos cuáles son las deducciones admitidas en esta categoría. Estas deducciones están contempladas en la ley, están enumeradas y son válidas tanto como para sociedades de personas como sociedades de capital. La primera que nos encontramos son los gastos y demás erogaciones inherentes al giro del negocio. ¿Qué nos quiere decir la ley con esto? Yo no voy a poder deducir, por ejemplo, si yo como socio me voy de vacaciones con mi familia y realizo gastos de hotelería y de gastronomía en mi empresa, sino que tienen que los gastos estar asociados justamente al giro comercial de la empresa. Puede ser, por ejemplo, si gastos que yo realizo por un evento de publicidad en mi empresa o en los fletes para transportar mercadería, materia prima, etc. Luego nos encontramos con los castigos y previsiones contra los malos créditos. Esto lo veremos en un concepto posteriormente, pero es importante destacar que la ley de impuesto a las ganancias nos permite deducir como previsión solamente en el caso de incobrabilidad de deudores, pero siempre y cuando cumplan condiciones establecidas por la ley. No es igual que la previsión contable y puede ser distinta a la previsión contable, porque la previsión contable puede basarse en otros indicios que no estén contemplados en la ley de ganancia. También nos vamos a encontrar con los gastos de organización. ¿Qué son los gastos de organización? Y simplemente son los gastos que yo incurro para poner en marcha mi negocio. También pueden incluirse dentro de esta categoría los gastos de reorganización, es decir, si yo ya tengo una empresa vigente pero hago una reorganización, también pueden considerarse gastos de organización. En este caso, la ley me permite deducir todo en un mismo año, en el primer año, o realizarlo en un periodo no superior a 5 ejercicios. Financieramente me va a convenir realizarlo en mi primer año, siempre y cuando no tenga quebrantos anteriores. ¿Por qué? Porque si tengo quebrantos anteriores no me conviene hacer toda la deducción, sino me conviene realizarla en 5 años para que no se me venza el quebranto y en quedarme con remanente para los próximos ejercicios. También podemos deducir las sumas que las compañías de seguro de capitalización y similares destinen a integrar las previsiones por reservas. El artículo luego sigue explicando un poquito más esta deducción, pero es importante destacar en esta deducción que solo es para compañías de seguro, no para todo tipo de empresas. También se pueden deducir las comisiones y gastos incurridos en el extranjero en cuanto sean justos y razonables. También nos encontramos con la ley como deducción los gastos o contribuciones realizados en favor del personal por asistencia sanitaria, ayuda escolar y cultural, etc. Son todos los gastos que hacemos con nuestro personal. También nos vamos a encontrar con las sumas que se destinan al pago de honorarios a directores y esto lo voy a dejar para un concepto central que vamos a ver posteriormente con mayor énfasis. Por último, los invito a trabajar en una actividad que les permite organizar los aspectos importantes que impactarán en la determinación del impuesto a las ganancias.
En la actividad propuesta debían identificar si cada erogación correspondía a una deducción admitida por la ley o no y vincular cada situación con la deducción enunciada en la ley, ya sea listada como admitida o no deducible. El concepto que estudiaremos ahora son las amortizaciones y la venta de bienes. Todos sabemos que una computadora va quedando obsoleta a lo largo del tiempo, ya sea por la aparición de nuevas computadoras de nueva tecnología o por el uso intensivo que se le puede dar en algunas organizaciones. Ahora bien, esa pérdida de valor de la computadora puede impactar en mi impuesto a las ganancias. ¿Cómo puedo registrar esta disminución de ganancia o esta pérdida de valor? Justamente para esto nos encontramos con las amortizaciones de los bienes. ¿Qué son las amortizaciones? Es simplemente la cuantificación del valor de la pérdida económica del valor de un bien, ya sea mueble o inmueble, por el desgaste, el uso o el agotamiento del propio bien. Las amortizaciones pueden ser de bienes muebles o de bienes inmuebles. De bienes muebles, la ley de ganancias no establece un periodo particular para su depreciación, para su amortización. En cambio, en el caso de los bienes inmuebles, la ley establece que se realizará en 200 trimestres, lo que equivale a 50 años. ¿Cuándo voy a comenzar a amortizar un bien? Para los bienes inmuebles, el bien se va a comenzar a amortizar en el trimestre de compra del bien. En el caso de los bienes muebles, se amortiza en el año de alta. Esto no está establecido por ley, pero es lo que comúnmente se realiza en las organizaciones. Cuando uno amortiza el año de alta, significa que no va a amortizar el año de baja. ¿Qué vamos a considerar para los bienes inmuebles? En los casos de los bienes inmuebles tenemos dos componentes. Tenemos el terreno y el edificio. El único que se amortiza es la parte de edificio. Los terrenos no se amortizan, ni para contabilidad ni para impuestos. En el caso de los bienes muebles, eso se realiza por usos y costumbres. Generalmente se sigue el criterio contable, que es, por ejemplo, las instalaciones 10 años, rodados 5, las computadoras en 2 o 3 años, de acuerdo al uso intensivo que se les dé. Si bien la AFIP no establece plazos particulares para los bienes muebles, sí ha habido fallos o otras leyes como la de leasing o la actividad agropecuaria que establece en estos años. Y lo último son los bienes que se agotan, que los bienes que se agotan no se realizan por año de alto o por trimestre, sino que se realizan de acuerdo a la capacidad de producción que tienen. Justamente son bienes que tienen un periodo de agotamiento y se van a depreciar o amortizar de acuerdo a la capacidad de lo que se ha utilizado y al remanente. Ahora nos vamos a enfocar en la venta y reemplazo, que es una figura que establece la ley del impuesto a las ganancias para cuando las empresas quieran modificar sus inmuebles o muebles. Por ejemplo, quieren renovar sus oficinas, para la cual van a vender la que tienen y adquirir una nueva, o quieren hacer un cambio de bienes muebles, como por ejemplo un camión. En el caso del reemplazo de bienes muebles, es importante destacar que los bienes muebles se deben reemplazar con otros bienes muebles y deben ser adquiridos dentro del plazo de 1 año para poder hacer uso de esta figura. Entonces, en este caso, la ganancia producida por la venta del bien que yo obtengo la voy a afectar al costo del nuevo bien para no tener que abonar el pago de impuesto a las ganancias y además el valor del nuevo bien. Por ejemplo, si yo tengo un camión que lo vendo a 80.000 pesos, el costo de mi camión actual es de 30.000, entonces mi ganancia por este camión sería 50.000 pesos. Si yo el nuevo camión lo adquiero a 70.000 pesos, no lo voy a activar por estos 70.000, sino que lo voy a activar por 20.000 pesos, que va a ser los 70.000 que me salió el nuevo camión, menos los 50.000 pesos, que es la ganancia que yo obtuve por la venta de mi camión actual. Y a este valor de 20.000 pesos es el que voy a amortizar a lo largo del tiempo. Es decir, el efecto impositivo va a ser nulo, es decir, va a ser, yo voy a tributar igualmente ganancia porque en vez de tributar sobre 70, voy a tributar sobre 20 las amortizaciones. Pero financieramente tiene un impacto muy positivo para que las empresas puedan realizar recambios de bienes muebles o inmuebles. En el caso de reemplazo de bienes inmuebles, yo los puedo reemplazar ya sea por otro bien inmueble o bien mueble. Ahora los invito a realizar una actividad que nos permite aplicar los conocimientos adquiridos en este módulo.
Acá podrás observar las claves que te guiarán en la resolución de la actividad presentada. Si hiciste algo similar a lo que se ve en pantalla, seguramente has resuelto correctamente la actividad. El último concepto que estudiaremos ahora es inventarios y previsiones. En un contexto de inflación como el que tenemos en Argentina, no cuesta lo mismo un producto a principio de año que a fin de año. Entonces, ¿cuál es el valor correcto de una mercadería? Para esto nos vamos a enfocar en la evaluación de los inventarios. ¿Cómo debemos evaluar los inventarios? Lo primero que debemos considerar, que nos establece la ley, es que no podemos evaluar al mismo precio a un grupo de productos, sino que nuestros inventarios deben estar detallados, ya sea en existencia y en precio de los distintos artículos que posee la empresa. Ahora, ¿cómo los evalúo? Para este caso vamos a distinguir de acuerdo al tipo de empresa a qué vende y a qué compra. Si es simplemente una empresa que se dedica a la mercadería de reventa, o sea, compra y vende, en este caso las empresas tienen el precio de compra. ¿Cuál va a ser el precio que van a tomar? Van a tomar el precio de la última compra representativa realizada en el año. Si bien la ley establece los 2 últimos meses, a veces no se hacen compras en los 2 últimos meses y nos tenemos que remitir a compras anteriores. Y como la actualización, la indexación está ahora suspendida, va a ser el costo histórico que yo he tenido de esa mercadería. Y es importante destacar que es representativa. ¿Por qué? Porque si yo actualmente estoy comprando en todos los últimos meses lotes de 100 unidades, por ejemplo, y en el último mes simplemente compré 10 unidades porque me faltó para poder terminar con un cliente, en este caso la factura representativa no será aquella que tiene 10 unidades, sino la última de 100 unidades porque es lo que realmente venía haciendo la empresa. Y generalmente el precio por lote es menor que el precio en comprando menos unidades. En el caso de mercadería producida, o sea que yo adquiero materias primas y produzco lo que vendo, en este caso hay 2 posibilidades. En un caso es que la empresa posee un sistema de costeo. En este caso no hay problema porque yo voy a tomar el costo del sistema de costeo que posee la empresa. En el caso que no tenga un sistema para establecer el costo, en este caso yo voy a partir de mi precio de venta y voy a restar mi utilidad y mis gastos asociados a esta venta para establecer cuál es el costo de este producto. Por ejemplo, si el precio de venta de un producto en particular es 100 pesos, yo estimo, según mis balances, en mi conocimiento de la empresa, que el margen de utilidad que yo tengo en mi empresa por este producto es el 20%, o sea, es 20 pesos. Y además, para poder comercializar este producto, yo tengo un gasto de 10 pesos de flete. Entonces, en este caso, ¿cuál es el costo de mi producto? El costo de mi producto va a ser 70. Van a ser los 100 de venta, menos los 20 de utilidad, menos los 10 de flete. En el caso de tener mercadería en proceso de elaboración, simplemente vamos a evaluarlos igual que los producidos o elaborados, pero vamos a asignarles el porcentaje de acabado. Es decir, que si un producto está al 50%, va a ser el precio del producto al 50% de qué es lo que tiene el proceso de elaboración. Y la ley luego establece regímenes distintos para las haciendas cereales y cementeras, para los cuales los remito a la ley. Ahora nos vamos a abocar en el concepto de previsión. Como vimos anteriormente, la previsión para incobrables es una de las previsiones que en la ley del impuesto a las ganancias permite tomar como deducción. Ahora bien, vamos a distinguir lo que es una previsión de una provisión. ¿Cuándo hay una previsión? La previsión puede ocurrir o no el hecho generador, es incierto, ¿sí? En cambio, en el caso de provisión, que las provisiones sí son deducibles, el hecho generador de mi provisión ya ocurrió.
Por ejemplo, si yo estoy en un balance contable que estoy cerrando y yo cerré ya mi utilidad del ejercicio, puedo realizar un monto de provisión de impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque yo sé que por este ejercicio voy a tener que tributar ganancias que, si bien me va a vencer en el año siguiente, el hecho generador, es decir, la obtención de la utilidad ya ocurrió. Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, con los sueldos. Si yo voy a abonar los sueldos el segundo día hábil del mes, yo ya puedo provisionar el monto a abonar de los sueldos o el monto a abonar de las cargas sociales que afectan a este ejercicio. Entonces, cuando estoy hablando de provisiones, generalmente son deducibles en la ley siempre y cuando la ley me lo permita. Por ejemplo, no puedo deducir el impuesto a las ganancias cuando estoy haciendo el mismo cálculo de impuesto a las ganancias, pero sí puedo deducir la provisión para sueldos. En cambio, en el caso de la previsión, solamente la ley me permite deducir la previsión por incobrabilidad. Lo importante destacar es que para la previsión por incobrabilidad se deben cumplir los requisitos establecidos por la ley. Así que les pido que vean cuáles son los requisitos para poder deducirla. Y además de esa, solamente la ley admite una previsión deducible para las compañías de seguro. Ahora sí, habiendo recorrido cada una de las 4 categorías que integran el impuesto a las ganancias, los invito a realizar una actividad que nos permite integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de los módulos.